no hay problema. Entonces, Soy parte de mi presentación. espérame un Ve- segundito que voy a voilà. hacer la presentación. Non, oui, pardon. Alors, partager, partager. Ah oui, voilà, c'est bon. Alors, Bien. le partage. Entonces, vamos a escuchar Et a Sofía Marek, si, la afirmación de los puertos de Paimpol y Arroyo Pareja dentro de las bahías de Saint-Brieuc, Francia, y Bahía Blanca, Argentina, a través de los proyectos ferroviarios portuarios entre 1877 y 1920. Muchas gracias. Así que ah, decide si quieres dans, hacer el video o hablas. euh, euh, la, mi- oh non, attendez, je vais reprendre, voilà, ici. Sophie, ça va, ça va. Ce bueno, ah, Ça va, Sophie. euh, Et Gustavo ah, Chalet, c'est ça bon va. pour le Et partage. vous Euh, préférez je vous vois plus. parler ou Voilà. vous préférez Alors, suivre et la par... vidéo? Ah, voilà. J'avais appuyé sur partager. Alors, Ok. comment que ça se fait Ah, ça n'a peut-être pas été accepté. Oui, la Si. vidéo. Partager. Voilà. OK. Ça. Donc, c'est là. Euh, ouais, OK. Ahí. Non, ça... Ah, ça va. Je pense que ça... Ouais. Ça y est, vous avez le partage? Oui, oui, oui. Ok, merci. Hola a todos. Mi nombre es Sofía Marek. Soy estudiante de doctorado en Historia de la Ciencia y la Tecnología en Brest. Pido disculpas de antemano por los errores de traducción o pronunciación que pueda cometer en esta comunicación. Voy a presentar parte de mi tesis que trata sobre la antropización a través los proyectos de los puertos de Pampol y Arroyo Parera. Nuestro problema es el siguiente. ¿Cómo marcan estos proyectos la afirmación de nuevos actores en las bahías de San Brieuc y Bahía Blanca frente a otros competidores en otros puertos de la bahía? Para responder a eso, discutiremos la formación del primer nodo de comunicación en cada una de las bahías y luego intentaremos identificar los actores y motivaciones de estos proyectos monumentales en los puertos secundarios de Pampol y Arroyo Parera. Las fuentes primarias provenían en buena parte de los archivos del Departamento Côte d'Armor y del Archivo del Mundo del Trabajo en Roubaix. Nuestra hipótesis es que los puertos de Pampol y Arroyo Parera constituyen macrosistemas tecnológicos. Según Thomas Parker Hughes, se trata de un sistema formado por numerosos que interactúan entre sí. Estos sistemas se describen según el ciclo de vida portuario del geógrafo Jacques Charlier. Utilizaremos el modelo HST-POR de Bruno Roux para estudiar los proyectos de Pampol y Arroyo Parera según las etapas de aparición de una necesidad, elección de una solución técnica y construcción. La primera línea de penetración del tren en la bahía de Saint-Brieuc se puso en servicio en 1863 a través de la línea Paris-Rennes-Guingamp. Al igual que la compañía occidental en Bretaña, la creación del Gran Ferrocarril del Sur en Buenos Aires se debió a empresarios británicos. No fue hasta 1884 que la primera línea de ferrocarril llegó al pueblo de Bahía Blanca, mientras que en 1887 el puerto de Saint-Brieuc está
conectado con las principales rutas nacionales y provinciales. Así, los verdaderos nodos ferroportuarios dentro de las bahías de Saint-Brieuc y Bahía Blanca son metrópolis en el fondo de la ría desde finales del siglo XIX. Bajo la monarquía de Julio, un primer proyecto había previsto 2 dársenas húmedas para el puerto de Legué, en Saint-Brieuc, pero la revolución de 1848 interrumpió su ejecución. Durante la Tercera República, la cuenca flotante ya excavada se completó en 1885 con la construcción de una esclusa. Al igual que en el puerto de Legué, es a través del puerto de Bahía Blanca por donde se reciben los equipos ferroviarios y portuarios. En 1883, la empresa Ferrocarril del Sur obtuvo la concesión de su muelle por 10 años y comenzó la construcción de otro andén curvo íntegramente en hierro para operar con trenes. Fue votado en 1885. Formando el extremo noroccidental, Bahía de Saint-Brieuc, Paimpol toma su nombre de su posición cerca de la cabecera de un estanque que existía al sur del espacio ocupado por la ciudad. Bajo Luis XIV, en su carta de junio 1695 desde Brest, el ingeniero Vauban había hecho muchas recomendaciones para la defensa de las costas, en particular de Paimpol y Les Ardrieux, sitio que había elegido para construir un puerto militar. La pesca en Islandia comenzó en 1852 y la flota de Paimpol siguió creciendo, alcanzando su máximo de 80 buques a finales del siglo XIX. Se han desarrollado varios planes para ampliar el puerto y dar cabida a estos barcos pesqueros. La construcción del primer dique húmedo finalmente se completó en 1885, pero no podía albergar la creciente flota pesquera islandesa. Su desarrollo llevó finalmente a la localidad de Paimpol a solicitar la construcción de un segundo dique húmedo. El ingeniero Guillermo Toto recomendaba en su informe de febrero de 1893 solución consistente en transformar la primera dársena y el puerto de atraque en un único dique húmedo. Este proyecto fue discutido y modificado por una comisión náutica por un proyecto más modesto. En los albores del siglo XX, la ampliación del puerto de Paimpol estaba en marcha, cuando un decreto de junio de 1898 estableció nuevos peajes para los buques destinados a la pesca de altura. Penalizaban fuertemente el tráfico portuario. Dado que esta decisión provocó una ralentización del tráfico marítimo, los armadores tomaron medidas y enviaron petición en agosto de 1898 dirigida a los ministerios de Comercio, Marina, Hacienda y Obras Públicas. Contra viento y marea, el segundo dique húmedo estaba casi terminado en 1902. Al igual que los sitios del fondo del estuario de Bahía Blanca,
La entrada norte fue estudiada desde principios del siglo XIX. En 1823, los dos márgenes de un río cerca de Punta Alta fueron reconocidas por Joaquín Fernández Parera, de ahí el nombre Arroyo Parera y considerado muy favorable para el establecimiento de una estación marítima. Tras el estudio realizado en 1896 por el capitán Félix Dufour, el Estado Nacional decidió construir en 1898 en Puerto Belgrano el puerto naval más importante en Sudamérica. El Estado intentó también establecer un sector comercial dentro de él para controlar las exportaciones que antes habían estado en manos británicos. La ley de diciembre de 1903 lo otorgó a Diego de Alvear el derecho de construir y explotar una línea férrea desde el puerto de Rosario y la construcción de un muelle de 300 metros en puerto militar. En 1889, la empresa Augusto Linquicia, dedicada al comercio y exportación, obtuvo una concesión para crear un puerto cerca de la base naval en construcción. Pero este proyecto fracasó porque no se pudieron recaudar los fondos necesarios para construir este puerto en el plazo establecido. A principios del siglo XX, el Estado Nacional también realizó estudios para la construcción de un gran puerto de aguas profundas en Puerto Belgrano. El señor Pañar, ingeniero consultor del gobierno argentino, redactó un proyecto de construcción de un puerto comercial en 1906. Los estatutos de la Compañía Portuaria Comercial de Bahía Blanca fueron redactados en París el 6 de enero de 1912 para el establecimiento, construcción, equipamiento y operación de un puerto en Arroyo Parera, cerca de Puerto Belgrano. Las obras adjudicadas consistieron en muelles siguiendo un perímetro de 5.000 metros divididos en 5 tramos. Antes del estallido de Primera Guerra Mundial, la empresa perdió a Abel Pañar en noviembre de 1913 y un año más tarde, M. Maillard, representante de la régie, a quien el señor Pañar había transferido su concesión. A partir de 1918, con la Primera Guerra Mundial, los problemas técnicos y de personal retrasaron aún más la ejecución de las obras del primer tramo, finalmente limitado a 300 metros de muelles. Al final, el desarrollo de actividades a gran escala, combinado con buenas condiciones económicas y demográficas, llevó a los ingenieros a estudiar la construcción de grandes puertos. Pero el proyecto de ampliación del puerto de Pampol se redujo finalmente a proporciones más razonables cuando se produjo la crisis desde finales del siglo XIX. En el estuario de Bahía Blanca, las cualidades del puerto de Arroyo Parera no escaparon a los ojos de ingenieros como Abel Pañar, que desarrolló un proyecto monumental a principios del siglo XX. Pero la guerra en Europa y varios desacuerdos técnicos con la régie no le permitieron llevarla a cabo.
convertidieron a estos puertos en serios competidores de los delegué y ingeniero White en las bahías de Saint-Brieuc y Bahía Blanca. Estos proyectos, que también tienen vocación social, evolucionan bajo el control del Estado y de la Armada. Muchas gracias por su atención. No. Bueno, perfecto. Bueno, merci, Sophie. Muchas gracias. Au Merci revoir. beaucoup.